El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es complicada en este libro del Génesis, porque tiene muchísimas cosas que tal vez no nos interesen hoy directamente como homilía. Es este asesinato, el de Caín, que mata a Abel, y es curioso porque todo hace pensar, al menos de lo que se ve del texto, aquí lo que hay es la envidia, una envidia que viene de que Dios prefiere a Abel antes que Caín. No es que desprecie a Caín, pero prefiere a Abel, y eso no lo aguanta Caín, y es la envidia. Y esta envidia la ve el Señor y se lo dice a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Y eso quiere decir que esa envidia ya es la obra del mal que va actuando en Caín. Y dice: si no obras bien, el pecado acecha a tu puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Es el Señor mismo que nos hace ver que no hay un determinismo, sino que cada uno es libre en el fondo del corazón, que el pecado no es determinado previamente, que esa envidia no lleva necesariamente a mantenerla ni a matar al hermano, pero él no hace caso, y el pecado es el no hacer caso a Dios para nada, y eso es lo que llevará a que la envidia se transforme en el asesinato. Es esta continuación del mal que va creciendo y creciendo a partir de ese pecado original que íbamos viendo, y viene después toda esta culpa que viene sobre todo del hecho de ser descubierto, aunque la culpa no es solo por ser descubierto, la culpa existe como fruto del mismo pecado, pero aquí nos lo plantean como que Caín, viendo que todo el mundo conoce su pecado, Dios conoce su pecado, pues él queda con esta culpa que realmente después para nosotros es curioso, porque esta culpa en el fondo el único que la redime es Cristo. Es Dios mismo que, haciéndose hombre, pagará por nuestras culpas y nos redimirá de las culpas, tengamos las que tengamos. Solo nos pide el arrepentimiento, la conversión, el cambio de vida. Mientras que cuando uno cae en el pecado sin Dios, no hay redención, simplemente queda con esta culpa. Es uno de los problemas de nuestra sociedad que peca gravemente en muchas cosas, pero con que no hay redención, no hay posibilidad de redención. Lo que intenta es asumir el pecado como si fuese una cosa buena, y eso corrompe todavía siempre más nuestra sociedad. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio clásico. Se presentan los fariseos, se ponen a discutir con Jesús, y para ponerlo a prueba le piden un signo del cielo. O sea, piden un milagro evidente, que todo el mundo pueda creer, y que no sea una curación, no, sea un signo en el cielo. ¿No eres el Mesías? Pues un milagro que llene tu ego, dirían ellos, con esa mentalidad, para que todo el mundo pueda creerte. Claro, esto es una tentación. Dice aquí que lo hacían para ponerlo a prueba. Y ponerlo a prueba aquí tiene dos significados, dicen los que entienden.
Uno es para ver que no es el Mesías, pues te ponemos a prueba, a ver si lo eres o no lo eres. Pero tiene también un segundo sentido, que es poner a prueba el estilo mesiánico. Quiere decir que Jesús, aquí le vendría una de esas tentaciones del diablo, y la tentación es hacer obras aparentes. Tírate desde el alero del templo, que todo el mundo vea cómo los ángeles te cogen. No es esa la mentalidad de Dios, no es el Dios de los milagritos para con grandes milagros hacer ver que Él es el Hijo de Dios. No funciona así. Se cree por la fe, no se cree por ese tipo de milagros. Recordemos que los mismos fariseos, cuando ven milagros que no pueden negar, dirán: de acuerdo, hace milagros, pero lo hace con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, que también puede hacer milagros. Así que no viene de Dios. Lo mismo sería si hubiera hecho este signo. Tampoco hubieran creído. Y además no es la forma de Jesús. La forma de Jesús es convencer por el amor y por los frutos del amor, no por estas cosas aparentes, pero que en el fondo no llevan a nada. Por eso cuando a veces algunos dicen: bueno, en algunos sitios Dios hará un milagro que quedará tangible para que todos lo vean y ya no se necesite la fe, dices: malo, la fe siempre es necesaria, al menos en esta vida. La visión será en la vida eterna, pero aquí nos movemos por la fe. ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se dará un signo a esta generación. Luego se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Los otros evangelios dicen lo mismo, pero añaden una coletilla: solo se les dará el signo de Jonás. Y lo interpretan de dos formas diferentes. Este de Jonás, uno en el sentido de Jonás y la ballena, que es comido por la ballena y vomitado al tercer día, signo de la resurrección de Cristo. Ese es el signo, pero tampoco creerán, porque Jesús resucitado no se aparece a los políticos, a los fariseos, a los que mandan, se aparece a los discípulos. Y el otro signo, que también es de Jonás, es aquel signo por el cual Dios le pide a Jonás que vaya a evangelizar Nínive, y Jonás no quiere. Considera que es imposible evangelizar Nínive, hablar de conversión allí, y al final Dios lo lleva y la gente se convierte y hace penitencia. Ese es el signo, la creación de la Iglesia, de los que hacen penitencia, de los que serán cristianos, es el signo de la veracidad de Cristo. Por eso el amor de los cristianos y la fe vivida de los cristianos de hoy también es el signo ante los que no creen de la veracidad de Cristo. Y será para ellos ese signo de contradicción, ese signo en el cual les podrá llevar también a su conversión o no, dependiendo de la libertad de ellos. Pero para nosotros es importante entender que el testimonio de cada cristiano es principio de salvación para los no creyentes.